La primera vez que me acosté con él, mi marido estaba en el salón, planchando su camisa para el día siguiente. Y no lo hizo por accidente, ni borracha, ni perdida en una situación que se me fue de las manos. Lo hice con toda la conciencia del mundo, mientras él escuchaba la radio, ajeno, como cada noche, a todo lo que no fuera su rutina. Yo estaba en el dormitorio, con la puerta cerrada, y con alguien que no era él. Alguien que llevaba semanas apareciendo en mi vida con la ligereza con la que se enciende un cigarro tras el café. Nadie lo vio venir. Ni siquiera yo. Pero ahí estaba. Su cuerpo sobre mí, su voz en mi oído, y mi piel encendida como si tuviera 20 años otra vez. No fue amor. Ni siquiera fue deseo puro. Fue decisión. Pero no empiezo esta historia para justificarme. Ni para dar pena. Te lo estoy contando porque hay algo que pasa cuando decides traicionar a la persona que duerme a tu lado cada noche. Algo que no puedes explicar hasta que lo haces. No es solo culpa. Es una mezcla extraña entre rabia, tristeza, venganza y euforia. Como si por fin te hubieras atrevido a decir en voz alta lo que llevas años callando. Me llamo Clara. Tengo 38 años, y llevo 14 casada con Raúl. Vivimos en Móstoles, en un piso de 3 habitaciones con vistas a un patio interior y vecinos que hacen más ruido que una comparsa de carnaval. No tenemos hijos, pero sí una hipoteca compartida, 2 cuentas bancarias conjuntas y una gata que se llama Lola y que siempre se acuesta a los pies de Raúl. Una gata fiel. Más fiel que yo. A Raúl lo conocí en la universidad, y nos casamos justo cuando conseguimos trabajos estables. Él es administrativo en una mutua médica. Yo soy profesora de secundaria. De esas que los alumnos respetan porque saben cuándo reírse y cuándo ponerse firmes. Siempre he tenido una mezcla rara de disciplina y ternura. Con Raúl, eso funcionaba. Durante años, nuestra vida fue funcional. No feliz, no trágica. Funcional. Y créeme, eso mata más que cualquier discusión. Raúl es buen tipo. Buen hijo, buen amigo, buen marido. Pero hace tiempo que dejó de ser mi hombre. Ni él se dio cuenta. Ni yo supe pedirle más. Lo dejamos estar, como se deja una planta sin regar, esperando que con un poco de luz le baste para sobrevivir. Y entonces apareció Marcos. Nunca imaginé que alguien como él pudiera removerme algo. No era espectacular, ni joven, ni especialmente carismático. Lo conocí en una tutoría con un alumno conflictivo. Era el tío del chaval, porque los padres estaban fuera del país. Vino con cara de estar harto de todo, con una camiseta vieja y un café de gasolinera en la mano. Al principio me pareció un borde. Pero cuando el chaval se fue, se quedó mirándome y dijo, no sé cómo aguantas a críos así todo el día. Tienes más paciencia que un santo. Y no sé por qué, esa frase, tan tonta, me tocó algo por dentro. A partir de ahí, todo se volvió fácil. Comentarios sueltos. Mensajes de cómo va tu día. Risas. Y esa sensación de que, por un momento, alguien te ve. Te ve de verdad. No como profesora. No como esposa. Como mujer. Podría decir que me resistí. Que me sentí mal desde el principio. Pero no. Lo deseé. No solo a él, sino a lo que significaba, el caos, lo prohibido, lo nuevo. Me cansé de ser la versión correcta de mí misma. Y esa noche, mientras Raúl planchaba y escuchaba la cope, yo abría la puerta de nuestra habitación a un desconocido que ya no lo era. Lo hice por mí. Por ego. Por rabia. Por desesperación. O quizás solo por comprobar si todavía era capaz de sentir algo más que rutina. Y todo se mantuvo en secreto, hasta que dejó de estarlo.
Raúl se enteró por el sonido. No fue una llamada sospechosa, ni un mensaje en mi móvil, ni una foto olvidada en la galería. Fue el sonido. Así de simple. Un error estúpido, mínimo, casi ridículo. Un zumbido. Un zumbido eléctrico, leve, repetitivo. Y luego el silencio. Yo estaba en la ducha y no escuché nada. Él, en cambio, había llegado antes del trabajo, algo que nunca hacía. Salió del despacho porque creía que el router se había quedado colgado, que alguien había dejado la impresora encendida, cualquier chorrada técnica que a veces pasaba en casa. Pero no era eso. El sonido venía del cajón de mi mesilla de noche. El vibrador que había dejado mal guardado. Encendido. Usado. No fue el objeto lo que lo destruyó, ni siquiera lo que implicaba. Fue el hecho de que no lo reconociera. No porque nunca lo hubiéramos usado, no era así, sino porque ese no era de los nuestros. No era de los que teníamos guardados juntos. Y ahí empezó todo. Raúl no es idiota. Nunca lo ha sido. A veces lento, sí. A veces pasivo, también. Pero no idiota. Abrió el cajón. Lo apagó. Y se quedó mirando el cajón como si estuviera mirando dentro de un cuerpo ajeno. Luego salió de la habitación, volvió a su despacho, y cerró la puerta. Cuando salí de la ducha, lo vi sentado en el sofá, con el mando en la mano pero sin mirar la tele. Noté que algo iba mal, pero su voz fue lo que me congeló. No estaba enfadado. No estaba gritándome. Solo dijo, ¿de dónde has sacado eso?, y señaló hacia el pasillo, hacia la habitación. En ese momento, todo el aire que tenía en el pecho se fue. Me senté. No supe qué decir. Él lo repitió, esta vez sin levantar la voz, no es nuestro. No lo compramos juntos. Nunca lo he visto. ¿De dónde salió? Y yo, como una imbécil, dije lo primero que me salió, lo compré hace tiempo, no es importante. Pero ya era tarde. Raúl se levantó y fue a la habitación. Abrió el cajón. Lo sacó. Lo puso sobre la cama, encima de las sábanas limpias. Luego volvió al salón. No es solo que sea nuevo. Es que tiene batería. Está caliente. ¿Estaba encendido? ¿Lo usaste hoy? No respondí. Era inútil. Me tragué la saliva y asentí. Estaba sola. Y ahí lo supe. Supe que ya lo había entendido todo. No había pruebas. No tenía un nombre, ni un rostro. Solo tenía el contexto. Y yo tenía el cuerpo lleno de señales que no podía ocultar, la toalla enredada, el pelo húmedo, el temblor en las piernas. Y él, con solo 3 preguntas, había llegado a la verdad sin necesidad de espiar mi móvil, sin revisar mi ropa interior, sin seguirme a escondidas. Me miró de frente, sin drama. ¿Fue aquí, en nuestra cama? Cerré los ojos. No podía mentir. No por decencia, sino porque él ya lo sabía. Sí, respondí. No gritó. No me insultó. Se quedó de pie. Luego fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua, y se sentó a beberlo sin mirarme. El silencio que vino después fue peor que cualquier pelea. Era el tipo de silencio que dice, ya no tengo nada más que preguntar. No porque haya terminado, sino porque acabas de destruir algo que no se puede reconstruir. Pasaron casi 20 minutos. Ni uno de los dos se movió. Luego él se levantó y dijo, voy a dormir al sofá. Pero no lo hizo. Salió de casa. Sin abrigo, sin llaves, sin móvil. Se fue como si el piso ya no fuera suyo. Y yo me quedé sola, empapada, medio desnuda,
viendo cómo cerraba la puerta con ese gesto tan de él, ese en el que se aseguraba de no hacer ruido al salir. Porque ni siquiera en ese momento quería molestar. Durante las horas siguientes, no supe si llamarlo, si escribirle, si llorar o quedarme quieta. No sentía culpa. No de la forma tradicional. Sentía otra cosa. Algo mucho más sucio. Sentía el miedo de perderlo, pero también la rabia de que lo hubiera descubierto todo tan rápido. Como si no me hubiera dado ni tiempo a decidir qué iba a hacer con todo esto. Y eso me hizo sentir todavía peor. No por lo que había hecho, sino por no haber tenido el control sobre cómo se enteraba. Volvió a casa a las 3 de la mañana. Yo no estaba dormida. Él tampoco. Entró, dejó las llaves sobre la mesa, y fue directo al dormitorio. No me miró. Agarró una mochila vieja del armario, metió algo de ropa, su neceser, una chaqueta. Luego se fue otra vez al salón. Voy a casa de mi hermana. No sé cuándo vuelvo. Ni siquiera cerró la puerta. Solo la empujó y salió. Y yo no lo seguí. Me quedé sentada en la cama, escuchando la gata maullar desde la cocina, como si también supiera que algo se había roto y no tenía arreglo. Durante los días siguientes, no hablamos. Ni un mensaje. Ni una llamada. Su hermana me escribió un mejor que no lo contactes por ahora, y eso fue todo. Yo fui al trabajo. Me senté frente a mis alumnos, di clases de literatura y puse notas en cuadernos de adolescentes que nunca sospecharían que su profesora había reventado su propio matrimonio por una follada entre semana. Nadie lo sabía. Solo él. Y ahora, todo había cambiado. Pasó una semana entera hasta que volvió. No avisó. Entró con sus llaves, fue al dormitorio, y se sentó en la silla del escritorio. Me encontró leyendo, como si nada. Necesitamos hablar. Le dije que sí. Apagué la luz, me senté a su lado. Lo miré. Estaba más flaco. Tenía ojeras. Pero no parecía destrozado. Parecía contenido. Como si hubiera decidido algo muy serio. ¿Fue solo una vez?, preguntó. No, su cara no cambió. ¿Fue alguien del trabajo? ¿No fue con alguien conocido? No lo conoces. ¿Lo vas a volver a ver? Me quedé en silencio. Contéstame. Probablemente no. Asintió. Se quedó callado un rato más. Luego dijo algo que no esperaba. No te voy a echar. No te voy a insultar. Pero esto no se va a quedar así. Y en ese momento supe que algo venía. No sabía el qué, pero lo vi en sus ojos. No era tristeza. Era planificación. Y eso me asustó más que todo lo demás. Raúl no hizo nada durante las primeras horas del día siguiente. Se levantó como si fuera una mañana cualquiera, se duchó, preparó café solo para él, salió a trabajar sin decir a dónde iba ni a qué hora volvería. Yo me quedé sola en casa sin saber si debía seguir con la rutina o si estaba suspendida en un punto muerto entre dos vidas. No pude ir al instituto. Escribí un correo breve a la directora, le dije que estaba enferma, ni siquiera me molesté en inventar síntomas. Me pasé la mañana entera sentada frente al portátil, abriendo y cerrando pestañas del navegador sin leer nada. Mi cabeza no dejaba de girar alrededor de una idea que se había colado la noche anterior. No te voy a insultar, pero esto no se va a quedar así. No era una amenaza directa, ni una declaración emocional. Era un aviso. Y lo había dicho con esa calma de quien no improvisa, de quien calcula todo antes de mover una sola pieza. Volvió por la tarde, a eso de las 7, sin bolsa, sin gesto, sin una palabra que anticipara lo que venía. Me encontró en el sofá, con la tele encendida sin volumen, y se sentó frente a mí.
Puso el móvil sobre la mesa, como si fuera una prueba que aún no había mostrado. No he hablado con nadie de esto. Ni con mi hermana. Ni con mis amigos. Ni con mis padres. Pero me he tomado el día libre para decidir cómo voy a gestionar esto contigo. Me quedé en silencio. Él bajó la mirada, respiró hondo y continuó. Sé que si empiezo a gritar no va a servir de nada. Tú ya tomaste una decisión sin mí. Ahora yo tengo que tomar la mía. Le dije que quería hablar, que necesitaba explicarle por qué había hecho lo que hice. Me miró, se rió un poco sin humor y soltó. ¿Quieres que me siente a escuchar cómo justificas haberte follado a otro mientras yo estaba planchando la camisa con la que fui a ganarme el sueldo que mantiene esta casa? ¿Quieres que entienda los matices, o solo estás buscando que te diga que no eres una mala persona? Le dije que no buscaba comprensión ni redención, que solo quería que supiera que no era algo que había planeado, que no era parte de una estrategia para destruir lo que teníamos. Me interrumpió. ¿Y eso qué cambia? Me mentiste, me usaste, me expusiste sin saber si podía tolerarlo. Me robaste el derecho a decidir si quería estar con alguien que deseaba a otro. Me quitaste la posibilidad de evitarlo. Eso no se arregla con explicaciones. Su voz no subió de tono en ningún momento, y eso fue peor. Porque cada palabra caía con el peso justo, sin dramatismo, sin adorno, solo con la claridad brutal de quien no está buscando una reconciliación sino un cierre. Sé que quieres hablar de sentimientos. De cómo te sentías vacía, invisible, desconectada. Pero no lo voy a permitir. Porque aquí no hay dos versiones. Solo hay una realidad. Tú tomaste el cuerpo que compartíamos y lo usaste con otro. Aquí, en esta cama. Mientras yo estaba a metros de distancia. Lo escuché sin moverme, con las manos apretadas entre las piernas. No te preocupes, dijo, no voy a grabarte, ni a humillarte, ni a subir nada a internet, ni a contarle a nadie. Pero no voy a hacer como que esto se puede salvar. No voy a hacer terapia de pareja, ni retiros de fin de semana, ni segundas oportunidades. Tú hiciste lo que querías hacer. Ahora yo voy a hacer lo mío. Le pregunté qué significaba eso exactamente, si se refería a separarse o a algo más. Me dijo que no lo había decidido del todo. Que estaba evaluando las opciones. Que no le interesaba reaccionar con rabia sino con inteligencia. Y que mientras tanto, íbamos a vivir como si fuéramos compañeros de piso. Comeremos por separado, dormiremos por separado, y hablaremos solo de cosas prácticas. No quiero tu opinión sobre nada personal. No me interesa lo que pienses ni lo que sientas. Solo quiero que entiendas que la persona con la que compartías todo ya no está aquí. Y no va a volver. Después de eso, se levantó, fue a la habitación de invitados, y cerró la puerta. Me quedé sola en el salón, con la televisión aún encendida y la gata mirándome desde la cocina como si esperara que alguien volviera a ponerle comida. Lloré. No porque me hubiera insultado, ni porque me hubiera gritado. Lloré porque no me dio ni un solo insulto para defenderme. Solo hechos. Solo consecuencias. Solo una frialdad quirúrgica que me dejó sin espacio para el drama que había imaginado en mi cabeza. No hubo platos rotos ni portazos. Solo la certeza de que la persona a la que había traicionado me conocía tanto que sabía cómo castigarme sin tocarme. Pasaron 3 días sin que cruzáramos una palabra fuera de lo estrictamente logístico. El lunes volvió al trabajo como si nada. El martes me mandó un mensaje con la lista del supermercado. El miércoles me dejó en la cocina una hoja con la división de los gastos del mes. Yo intenté iniciar conversación un par de veces. Nada emocional, solo cosas cotidianas. Pero él me cortó con un gesto, sin decir palabra. No estaba jugando a ignorarme. Simplemente me había desconectado.
Y eso me dolía más que cualquier escándalo. El jueves me encontré con una carpeta en el comedor. Dentro había fotocopias de todos los papeles importantes que compartíamos, escrituras, cuentas bancarias, seguros, incluso el contrato del coche. Una nota escrita a mano decía: si decides irte, esto es lo que necesitas. Si decides quedarte, tendrás que acostumbrarte a esto. Sentí una punzada en el pecho. No era solo un castigo. Era una preparación para una vida en la que yo ya no tenía acceso directo a nada que fuera suyo. Todo lo que antes era nuestro ahora estaba ordenado y separado con una pulcritud que dolía. Esa noche lo esperé despierta. Cuando entró, le pedí que habláramos. Me miró sin emoción y dijo: no tengo nada más que decir. Ya lo dije todo. Le pedí solo 10 minutos. No para convencerlo de nada, solo para decirle lo que necesitaba soltar. Se sentó en el borde del sofá. No me miraba. Yo hablé. Le conté cómo me había sentido los últimos años, cómo me dolía haberlo perdido poco a poco sin saber en qué momento exacto dejamos de vernos como pareja. Le dije que no era una excusa, que nada justificaba lo que hice, pero que tampoco era una traición por odio, ni por venganza, ni por aburrimiento. Fue por necesidad. Por la necesidad de sentir algo que se me había apagado sin que me diera cuenta. Cuando terminé, él se levantó y se fue a la habitación sin decir una palabra. Ni un comentario. Ni una réplica. Solo se fue. Y eso fue lo que más me dolió. Que ya no necesitara decir nada, porque yo ya no era una persona a la que responder. El viernes siguiente, Raúl llegó a casa con una actitud tan neutra que me hizo sospechar desde el primer minuto. Traía una bolsa con algunas cosas del supermercado, la dejó en la encimera sin dirigirme palabra, y se encerró en el despacho con la puerta entreabierta. No fue hasta 2 horas después que escuché cómo hacía una videollamada desde dentro, aunque no logré escuchar con quién hablaba exactamente. No era su tono de trabajo, tampoco el que usaba con su familia. Era uno de esos tonos que usaba cuando estaba organizando algo serio, como cuando pidió el préstamo para el coche, o cuando gestionó todo el papeleo de nuestra hipoteca. Un tono contenido, pero absolutamente determinado. Y ahí supe que algo estaba en marcha, que el castigo emocional había sido solo la superficie. Ahora venía el movimiento real. Y no tenía ni idea de cuál era. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, dejó sobre la mesa un sobre cerrado con mi nombre. No lo miró, no me dijo nada. Comió su ensalada en 5 minutos, recogió su plato, lo lavó y se fue a su habitación. Yo abrí el sobre. Dentro había copias impresas de varios movimientos de nuestras cuentas conjuntas. 3 hojas con correos electrónicos que no reconocía y una captura de pantalla de lo que parecía una reserva de hotel a mi nombre, con fecha de 2 semanas atrás. Al principio no entendía por qué me lo daba, pero en la parte de atrás de la última hoja había una nota a bolígrafo: ya tengo todo lo que necesito. Esa frase me dejó helada. No porque no supiera lo que significaba, sino porque me di cuenta de que él lo había planeado todo con más calma de la que pensé posible. El sábado no lo vi en todo el día. Me levanté y ya no estaba. No dejó nota, ni mensaje. Volvió de madrugada, y aunque escuché cómo abría la puerta, no me levanté. El domingo, mientras desayunaba, me dijo sin mirar de frente: mañana vendrá alguien a por el coche. Lo cambié por otro. A partir de ahora, cada uno con el suyo. Yo ya no voy a compartir ni transporte contigo. Me quedé mirándolo sin decir nada. Él siguió: también pedí la cancelación de la cuenta conjunta. Tienes una semana para mover tus cosas. Después de eso, todo se cierra. El banco ya tiene la documentación. Intenté responder, preguntarle si eso significaba que quería divorciarse, pero me cortó en seco: no voy a hacer nada de lo que tú esperas. Ni separación express,
ni pactos amistosos. Voy a llevarlo todo por el camino más lento y legalmente agotador posible. No voy a facilitarte nada. Voy a dejarte cada trámite, cada papel, cada firma, como una piedra más que vas a tener que cargar. Esa fue la primera vez que me miró con verdadero odio. No fue un gesto exagerado. Fue apenas un brillo en los ojos, una rigidez en la mandíbula. Pero lo vi claro. No me gritó, no rompió cosas, no me echó de casa. Me dejó exactamente donde estaba, para que cada día se sintiera como una repetición del mismo desprecio. Cambió todas las contraseñas de nuestras cuentas de streaming, eliminó mis perfiles de cada una, borró todas mis listas, mis preferencias, hasta mi historial de reproducción. Una tontería, sí. Pero cada vez que intentaba ver algo, me salía el mensaje de usuario no autorizado. Hizo lo mismo con el Wi-Fi. Me obligó a pedirle la nueva clave como si fuera una extraña. No me la negó, pero tampoco me la dio sin recordarme, esta es la única vez que te la doy. Si la compartes, la cambio de nuevo. No me hables más de esto. La semana siguiente, un mensajero me entregó una carpeta con documentos legales. Raúl había empezado el proceso de disolución de todos los bienes compartidos que no estaban vinculados al matrimonio por ley. Me quitó del contrato del gimnasio, del seguro dental, del club de lectura donde íbamos juntos. Incluso se había encargado de llamar a las asociaciones de vecinos para que eliminaran mi correo electrónico de las listas. Todo lo que antes era rutina conjunta, ahora estaba dividido con una precisión enfermiza. Me convertí en una especie de inquilina tolerada, alguien que vivía en su misma casa pero que ya no tenía ningún vínculo real con él. Y lo peor es que lo había hecho todo de forma impecable, sin dejarme opción de respuesta legal ni emocional. Empecé a notar también pequeñas señales de que hablaba con gente sobre lo que pasó, pero siempre fuera de mi alcance. Una vecina me saludó de forma distinta, más fría. Un compañero suyo con el que coincidíamos a veces en la cafetería ya no me miraba a la cara. No era humillación pública, era algo más sutil. Raúl estaba construyendo una narrativa sin decir una palabra. Y yo no tenía forma de saber qué estaba diciendo, ni a quién. Cada día que pasaba me sentía más atrapada en una casa que ya no era mía. Todo seguía en su lugar, pero nada me pertenecía. Ni el sofá, ni los libros que habíamos comprado juntos, ni las fotos que ya no estaban en los marcos. Un jueves por la tarde, lo encontré sentado con un abogado en el comedor. Me saludaron sin moverse, como si fuera yo la intrusa. El abogado me entregó un sobre con un documento de propuesta. Raúl explicó sin emoción, esto no es el divorcio. Es una reorganización interna de bienes. Si decides firmarlo, ahorraremos tiempo. Si no, lo pelearemos. Le pregunté por qué estaba haciendo todo esto si ya me había castigado lo suficiente. Su respuesta fue tan simple como cruel, porque quiero que aprendas. Y no vas a aprender si te vas sin consecuencias. Le dije que eso no tenía sentido, que nadie aprende bajo tortura, que lo que estaba haciendo era puro rencor. Él se encogió de hombros. No me importa si aprendes o no. Me importa que recuerdes. Firmé los papeles porque ya no tenía energía para pelear. En ese momento no me importaba perder cosas. Me importaba dejar de ser observada como si fuera un objeto contaminado. Lo único que me pidió fue que no volviera a usar la cama matrimonial. No quiero que duermas ahí. Ya no es tu espacio. Ya no eres mi esposa. Eres la persona que decidió sacar a esta casa de su curso sin pedir permiso. Ahora lo navegas sola. Me mudé al sofá cama del despacho sin decir nada más. Después de eso, solo quedaba el vacío. Un vacío bien organizado, bien ejecutado, donde cada día era una repetición de lo mismo, ser testigo de una venganza sin escándalo,
donde cada gesto estaba medido para recordarme que no podía recuperar nada. Y que lo peor no era que me dejara. Lo peor era que me estaba dejando viva, para ver cómo él seguía con su vida sin mí, y sin remordimientos. La última conversación no empezó como una conversación. No hubo una invitación directa ni un momento formal. Simplemente sucedió. Fue un sábado por la noche, después de un día en el que ni nos habíamos cruzado más que para abrir y cerrar puertas. Yo había estado en el supermercado por la mañana, comprando cosas básicas porque ya me había rendido con la idea de mantener una despensa conjunta. Él había salido a correr como hacía últimamente, con auriculares y sin despedidas. Al volver, se duchó, comió algo rápido y volvió a encerrarse. Yo había aceptado que esa sería la dinámica definitiva. Dos personas que viven juntas sin vivir nada juntas. Pero esa noche, mientras yo preparaba una tortilla en la cocina, lo vi parado en la puerta, apoyado en el marco, con los brazos cruzados. No dijo nada durante varios segundos. Después, soltó: necesitamos cerrar esto. No supe si se refería al matrimonio, a la convivencia o a la guerra fría que llevábamos semanas arrastrando. Me limité a apagar el fuego, dejar el tenedor en el fregadero y sentarme en la silla más cercana. Él se sentó frente a mí, sin cambiar la expresión. Y ahí, por primera vez desde que me descubrió, me miró no como si fuera una carga o una vergüenza, sino como alguien que todavía merecía escuchar palabras completas. No entiendo cómo pasamos de ser normales a esto, dijo. No sé en qué momento exacto todo dejó de importar, pero tampoco me interesa. Solo quiero que hablemos una vez más como personas. No para arreglar nada. No para negociar. Solo para ponerle palabras a lo que queda. Le pregunté si quería que empezara yo o si prefería hablar él. Me respondió que ya sabía todo lo que yo podía decir, que lo había pensado 1000 veces, pero que aún así quería escucharlo de mi boca. Quiero que me expliques por qué decidiste acostarte con otro hombre sin siquiera plantearte hablar conmigo antes. No quiero justificaciones psicológicas ni frases de autoayuda. Solo quiero saber qué te llevó a hacerlo. Respiré hondo. No tenía un discurso preparado. No tenía frases inteligentes ni relatos conmovedores. Le dije la verdad. Que me sentía desconectada de todo, incluso de mí misma. Que hacía años que no me sentía deseada, que no era culpa suya pero que tampoco fue algo que él intentara cambiar. Que yo tampoco lo había intentado. Que el problema no era que él me ignorara, sino que ambos nos habíamos vuelto automáticos, casi técnicos en la convivencia, sin espacio para lo íntimo. Le dije que no era una excusa, que sabía perfectamente que podía haber hablado, que debía haberlo hecho. Pero no lo hice. Y que, en ese silencio, lo resolví mal. Muy mal. Raúl me escuchó sin moverse, sin interrumpirme. Cuando terminé, preguntó: ¿lo hiciste por ti o por mí? Le respondí que por mí. Sin dudar. No fue una venganza. No fue una reacción a algo que él me había hecho. Fue ego. Fue cobardía. Fue deseo. Fue necesidad. Fue una decisión solitaria. Él se quedó en silencio. Luego preguntó: ¿en algún momento, antes de hacerlo, pensaste en mí? Le dije que sí. Que pensé en él justo antes de abrir la puerta. Que sentí miedo de lo que podía pasar después, pero que lo ignoré. Porque en ese momento me importaba más mi impulso que las consecuencias. Me miró largo rato. Luego apoyó los codos en la mesa y bajó la voz. ¿Sabes qué es lo que más me jodió? No fue la imagen de ustedes en la cama. No fue imaginar los detalles. Lo que me jodió fue que lo hicieras en esta casa. En este lugar. En el sitio donde yo creía que podía confiar en ti con los ojos cerrados. Eso no se puede borrar.
Cada vez que me siento en ese sofá, cada vez que entro al baño, cada vez que cruzo el pasillo, lo pienso. Y no me lo puedo sacar. Eso es lo que me destruyó. No la infidelidad, sino la invasión. Le pedí perdón. No porque creyera que eso lo arreglaría, sino porque era lo único que me salía a decir. Me dijo que no lo hiciera, que ya no servía. Que el perdón no le devolvía nada. Que no necesitaba mi arrepentimiento, porque ni siquiera eso le parecía honesto del todo. Te arrepientes de haberte quedado sin el matrimonio. No de haberlo hecho. Si no te hubiese pillado, habría pasado de nuevo. Le dije que probablemente tenía razón. Que no estaba segura de nada en ese momento. Que me había dado cuenta de muchas cosas tarde. Que me sentía como alguien que había ido demasiado lejos sin planearlo. Me dijo que todo eso daba igual. Que ya no se trataba de lo que sentimos o no sentimos. Se trataba de lo que pasó. De los hechos. No somos víctimas de una circunstancia. No fue un accidente. Tú hiciste algo. Y yo respondí. Ahora solo queda decidir cómo vamos a terminar de desarmar esto. Le pregunté qué quería hacer. Me dijo que aún no lo tenía claro. Que no descartaba el divorcio, pero que tampoco iba a hacerlo rápido. No por venganza. Sino porque no quiero tomar una decisión más desde la rabia. Ya tomaste muchas tú sola. Ahora me toca a mí. Le pregunté si había alguien más. Me miró sorprendido. ¿Crees que estoy haciendo todo esto porque me gusta jugar al mártir, o porque ya tengo a alguien más esperando? Le dije que no era por eso, que solo quería saber si él también había buscado algo afuera. Me dijo que no. Que no había tenido ni el interés ni la energía para eso. Si algún día lo hago, no será para reemplazarte. Será porque quiero volver a sentirme parte de algo con sentido. Nos quedamos callados un rato. Luego le pregunté si todavía me quería. No respondió al instante. Luego dijo, no lo sé. Creo que hay algo dentro que todavía está atado, pero ya no sé si es amor o inercia. Lo único que sé es que no confío en ti. Y no sé si quiero volver a hacerlo. Asentí. Le dije que entendía. Que no esperaba que volviera a confiar. Que tampoco sabía si yo me confiaría a mí misma después de esto. Pasaron unos minutos más. Me levanté para irme, pero él me detuvo con un gesto. Quiero que sepas que, aunque esto sea el final, no voy a convertirme en tu enemigo. No voy a buscar destruirte ni arruinarte. Pero tampoco quiero que pienses que esto se va a olvidar. Porque no voy a hacerlo. Voy a vivir con esto. Y quiero que tú también vivas con lo que hiciste. Asentí. Me fui a mi cuarto sin decir nada más. Esa noche dormí por primera vez sin llorar desde que todo empezó. No porque me sintiera en paz, sino porque ya no quedaba nada más por decir. No sé en qué momento exacto acepté que mi matrimonio estaba terminado, pero creo que fue después de aquella última conversación, cuando bajé la guardia no porque sintiera alivio, sino porque ya no quedaba energía para sostener nada más. Los días siguientes fueron iguales a los anteriores, pero algo había cambiado en mi forma de moverme dentro de la casa. Ya no intentaba iniciar charlas innecesarias, ya no lo miraba buscando señales de apertura, ya no revisaba sus horarios con la esperanza de cruzarnos por casualidad. Me limité a cumplir con mis tareas, a ir al trabajo, a contestar correos, a hacer la compra por mi cuenta, a dormir sin interrupciones. La convivencia se volvió puramente administrativa y extrañamente soportable, como cuando convives con alguien que no te cae mal pero con quien no tienes nada que compartir. En algún momento entendí que eso también era una forma de final. No el tipo de final que se firma en un juzgado, sino uno más práctico, más real, el de vivir juntos sin cruzarse, sin importarse, sin tocarse.
Un viernes por la mañana, mientras él se preparaba para salir, me dijo que había decidido poner el piso a la venta. Lo dijo sin rodeos, sin explicaciones. Me preguntó si prefería buscar otro lugar primero o si quería que él se fuera. Le respondí que era mejor que yo me fuera, que ya tenía una idea de dónde podía ir. Me pidió que se lo dijera con una semana de antelación para organizar los gastos de cierre. Luego se puso la chaqueta y se fue. No hubo discusiones, ni escenas. Solo una decisión tomada con la frialdad de quien ya no quiere discutir nada. Esa noche empecé a empacar mis cosas. No lo hice llorando ni con rabia. Lo hice como quien prepara una mudanza inevitable, sin prisa pero sin pausas. Guardé libros, ropa, papeles. Dejé lo que era de los dos, porque ya no tenía sentido pelear por objetos. La casa se fue vaciando poco a poco, y con ella, la versión de mí que había habitado ahí durante más de una década. La semana siguiente, firmé el contrato de alquiler de un pequeño piso cerca del instituto. Me llevé lo justo, una cama, una mesa, un par de estanterías. Le dije a Raúl que el domingo sería mi último día en la casa. Me respondió con un simple de acuerdo. El sábado por la noche, antes de dormir, me dejó una carpeta encima de la mesa de la cocina. Dentro había una carta. No la leí en ese momento. Esperé hasta estar en mi nuevo lugar, sentada en el suelo, rodeada de cajas. En la carta, él no me decía nada que no hubiera dicho antes. Solo resumía lo que había aprendido de esta experiencia, que las personas no siempre avisan antes de romper algo, que la confianza no se recupera una vez que se rompe de forma consciente, y que hay límites que, una vez cruzados, ya no se pueden borrar. Me deseaba suerte. No amor, no reconciliación, no esperanza. Suerte. Y lo entendí. Durante los primeros meses, me costó adaptarme al silencio total. No al silencio de Raúl, sino al de estar completamente sola. Sin interrupciones, sin compartir comidas, sin horarios compartidos. Me di cuenta de que no sabía qué hacer con tanto tiempo para mí. Me refugié en el trabajo, en los alumnos, en las correcciones, en los proyectos escolares. Algunos amigos preguntaron por Raúl, pero nunca conté la historia completa. Solo dije que nos habíamos separado. Me ahorré los detalles porque no sabía cómo explicarlos sin que me miraran distinto. No porque me avergonzara, sino porque no quería que nadie intentara consolarme con frases que no resolvían nada. Era mi error, mi consecuencia, y tenía que procesarlo sola. Al cabo de un tiempo, empecé a asistir a una terapia individual. No porque creyera que me iba a curar de algo, sino porque sentía que necesitaba poner en orden los pensamientos. La terapeuta me preguntó por qué no lo había dejado antes de engañarlo. Le dije que no lo sabía. Que quizás porque no quería destruir algo si no estaba segura de que lo que venía después era mejor. Me miró en silencio, como hacen todos los terapeutas cuando quieren que seas tú quien lo diga. Y lo dije, no lo dejé porque me daba miedo quedarme sola, pero igual terminé sola. Así que al final, el engaño fue solo una pausa entre dos soledades. Una decisión sin sentido. Después de 4 meses, recibí un mensaje de Raúl. Me pedía confirmar que había llegado una notificación judicial a mi nueva dirección. Era sobre la venta del piso. Le respondí con un sí, ya la tengo. Me agradeció y no volvió a escribir. No hubo intentos de conversación, ni invitaciones a vernos. Cada uno siguió por su camino. Algunas noches pensaba en él, no con nostalgia, sino con curiosidad. Me preguntaba si estaría con alguien, si se habría mudado, si todavía recordaba cosas de nuestra vida juntos. Pero nunca intenté averiguarlo. Era mejor así. Lo había perdido por mis propias decisiones, y no tenía derecho a reclamar nada más. Un día, ordenando mi escritorio,
Encontré una foto nuestra en un sobreviejo. Era de un viaje a Granada, hace como 6 años. Los dos salíamos sonriendo, con camisetas empapadas de sudor y una botella de agua en la mano. Me quedé mirándola largo rato. No lloré. Solo pensé que, en ese momento, no sabíamos que íbamos a llegar a donde llegamos. Que éramos dos personas normales, intentando vivir lo mejor posible. No malos, no tóxicos, no rotos. Solo personas normales que no supieron cuidarse a tiempo. Hoy no puedo decir que estoy bien, pero tampoco estoy destruida. Estoy reconstruyéndome, supongo. Sin expectativas de nada inmediato. No he vuelto a estar con nadie, ni tengo planes de hacerlo. No porque me haya cerrado al amor, sino porque necesito entender mejor quién soy cuando no estoy con alguien. He aprendido que el deseo no es razón suficiente para tomar decisiones, que la insatisfacción personal no justifica lastimar a otros, y que el arrepentimiento sirve de poco si no viene acompañado de un cambio real. Raúl fue muchas cosas en mi vida. Compañero, esposo, cómplice, víctima de mi egoísmo. No sé si algún día podrá perdonarme, pero eso ya no está en mis manos. Lo que sí puedo hacer es no repetir la historia. Puedo aprender a hablar antes de romper. A decidir antes de traicionar. A respetar incluso cuando siento que algo ya no funciona. No espero redención, ni segunda oportunidad, ni comprensión universal. Solo quiero tener la certeza de que lo que viví me sirvió para crecer, aunque haya sido a costa de perder algo que alguna vez fue importante.